Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMETACIT, Maestría en Administración y Planificación Educativa. Astrid Estupiñán Mesa, asignatura Administración y Planificación de Programas en Educación. El tema a desarrollar es ¿qué es la planificación educativa en educación superior? Bueno, las personas que van a tomar la clase son los estudiantes de la asignatura de Administración y Planificación del programa. El objetivo propuesto para la tutoría es reflexionar críticamente sobre el papel de la administración y la planificación educativa en el desarrollo social y educativo de los países. La competencia. El administrador educativo aplica los principios de liderazgo y servicio y de la administración del presupuesto, del establecimiento de la administración del capital humano, la utilización de los recursos tangibles e intangibles, de las finanzas del centro educativo y el uso de la tecnología. El perfil de ingreso es aquella característica que debe tener la persona que está cursando la asignatura. Entre ellas destacamos las habilidades para el manejo de las TIC, un razonamiento lógico o verbal, conocimientos para resolver los problemas mediante los planteamientos de conocimientos en administración, buscar habilidades para sistematizar la información. El egreso a la asignatura, uno de los principales es conocer y analizar e interpretar las instituciones, las organizaciones en las prácticas educativas, identificar el contexto, implementar el seguimiento y la evaluación de esas políticas educativas, proponer estrategias que hagan más eficiente la gestión en el sistema educativo y analizar críticamente los fundamentos conceptuales, metodológicos y técnicos de la planificación educativa. Con respecto a los créditos, existen varias terminologías en diferentes países. Por ejemplo, en Colombia, un crédito equivale a 48 horas totales de trabajo del estudiante, incluidas las horas de acompañamiento por el docente y las actividades que se emplean independientemente para el estudio. Pero en Panamá, un crédito son 16 horas en el semestre. Para nuestra asignatura de Administración y Planificación son 3 créditos. Las horas teóricas no presenciales son 16, las virtuales son 32, para un total de 48 horas. En la unidad 3, la planificación educativa, hay 2 temas. La primero, planificación educativa y recursos humanos, son 12 horas, 8 sincrónicas y 4 asincrónicas. Si hacemos una regla de 3, pues nos da 0,75 créditos, o sea, es decir, que no alcanza a tener un crédito la unidad número 3. Las actividades acorde con los créditos académicos. Según los cálculos anteriores, y son 4 unidades, cada una unidad sería 0,75 créditos, pero se podría dejar una semana por cada crédito para mayor aprendizaje y un tiempo más acertado. Bueno, para desarrollar este tema, entonces determinamos diferentes tipos de actividades. Acorde a las actividades con los créditos académicos, la primera actividad es de reflexión inicial. Podemos visualizar un video que nos da un poco más de concepción de lo que es la planificación en el ámbito educativo. Planificar el año escolar es una tarea desafiante y pedagógicamente útil, ya que nos permite proyectar la experiencia formativa de los estudiantes y nos entrega una visión global del proceso de enseñanza-aprendizaje para ordenar los tiempos y las acciones a realizar durante el año académico, un semestre o una unidad. Para esto, se puede pensar en las siguientes etapas. En primer lugar, pongamos en el centro de la acción pedagógica a las y los estudiantes y sus aprendizajes. Comprendamos lo que se espera que logren, según las metas establecidas en el currículum nacional. Luego, definamos cuáles serán los desempeños que mostrarán que los estudiantes han logrado estos aprendizajes y cómo estos se verán. Finalmente, diseñemos actividades para que los estudiantes puedan desarrollar aprendizajes y al mismo tiempo ayuden a monitorear su progreso. Las oportunidades de aprendizaje, diseñadas con ambos propósitos, permiten ajustar las actividades y hacerlas más pertinentes a los estudiantes y a sus necesidades. La planificación es una proyección del año académico que tiene que ser dinámica y flexible.
Entendámosla como una organización de las prácticas pedagógicas de acuerdo a los objetivos del currículum nacional, contemplando la posibilidad de realizar ajustes para responder a contextos y necesidades de aprendizaje cambiantes de los estudiantes. Luego de haber visto este video, podemos reflexionar sobre qué es planificación. Planificar es utilizar procedimientos con el fin de introducir en las organizaciones racionalidad en la acción para alcanzar las metas y los objetivos que se han trazado. Había en cuenta los recursos, los medios, que pueden ser escasos, esto según la teoría de Anderlecht. Podemos determinar cuáles son las etapas de la planificación y por qué es tan importante. Facilitar la dirección del funcionamiento y el desarrollo de los sistemas sociales, sean esto como marco estructural, ya sea en una nación, en una región, en un sector y en este caso en un sector educativo, con el propósito de transformar la realidad social del entorno en el que se desenvuelve. Ahora realizamos unas actividades de conceptualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje, teniendo en cuenta la palabra planificación. Anteriormente habíamos realizado un mapa mental con respecto a algunos conceptos necesarios para entenderlo. Entonces tomamos en cuenta que para la parte educativa, tomamos en cuenta el currículo educativo, donde allí menciona que es importante tener unos resultados de aprendizaje como metas del proceso, establecer un perfil de acuerdo con el contexto, una herramienta metodológica, el saber qué se enseña, cuándo, por qué y cómo se va a evaluar. Hay que tener un plan de acción y una evaluación. Y finalmente, pues hay que tener en cuenta que el currículo debe ser flexible, que esos métodos de trabajo deben estar integrados y no hacer ningún tipo de discriminación. También este mapa mental nos menciona cómo existen en Colombia algún tipo de planificación, ya sea por el Ministerio de Educación, por las secretarías e incluso por las instituciones educativas. Dentro de las actividades de apropiación del conocimiento podemos hacer una presentación de los elementos de la planificación. Entonces es necesario que hay que determinar una misión, los objetivos, los planes, las políticas educativas, los procedimientos, las reglas que se deben tener en cuenta en cada una de las actividades a desarrollar, los programas y los presupuestos. Además es importante que se tome en cuenta el entorno y el establecimiento educativo, los objetivos de este establecimiento, sus opciones, las evaluaciones, seleccionar una de esas opciones que se tiene y pues si algo sale más hay que formular unos planes de apoyo para hacer más eficiente esta planificación. Bueno, continuando con estas actividades podemos tener en cuenta que hay indicadores para que la planificación en la educación sea efectiva. Hay unos objetivos que hay que identificarlos, tomamos como referencia el de Mali, donde allí dice que hay que aumentar la capacidad del acceso al sistema educacional, que se planifica para la intensidad de escolarización, para que sea más eficaz este sistema, para que haya mayor estado de instalaciones y que sea la disponibilidad en el ámbito pedagógico, que es para ofrecer un apoyo pedagógico a los profesores, para mejorar la calidad de enseñanza y obviamente para que la gestión de los recursos y los costos sean los eficientes y efectivos dentro de este proceso. Ezequiel Ender muestra que hay una programación y hay ciertos enunciados, él tiene 10, pero rescato el número 6 en el cómo se va a hacer, qué actividades, qué tareas y qué métodos y técnicas se van a utilizar. Y el número 7, cuándo se va a hacer. El tiempo es muy esencial, hay que establecer un calendario, un cronograma y hay que ubicar las cosas en el tiempo y en el espacio. Los demás son entes que siempre se han venido trabajando. Bueno, ya en las fases del diseño curricular como tal, se mencionan 4 fases. La primera es la fundamentación de la carrera profesional. Allí hay que establecer realmente cuál es la carrera que se va a ofrecer. Segundo, hay que establecer el perfil profesional de acuerdo con el contexto, cuáles son las necesidades que se necesita que este profesional pueda cumplir en el ámbito profesional como en el ámbito social. Tercero, organización estructural curricular,
qué temas, qué asignaturas, en qué tiempo, con qué cantidad de crédito, quiénes se ofrecen, en qué momento se ofrecen. Y por último está la evaluación continua del currículo. Continuamente hay que estar evaluando si el currículo está cumpliendo con las expectativas, con las necesidades del entorno, o hay que hacer algunos ajustes teniendo en cuenta que siempre se debe cumplir con la misión y la visión del programa de formación. Bueno, también se plantea un árbol de servicios de planeación institucional, donde tenemos un objetivo que es asegurar que el direccionamiento estratégico, mediante definición de objetivos y políticas enfocadas al cumplimiento de la misión y la visión institucional. Hay unos productos que son importantes que hay que destacar, por ejemplo, el plan de desarrollo institucional, el plan de acción, los informes de autoevaluación que debe ser continua y los indicadores de gestión, como se habían mencionado, son indicadores que muestran si realmente el programa de formación está o no está cumpliendo con estos objetivos. El proyecto institucional. Hay que especificar para cada titulación el perfil profesional, sus finalidades y objetivos, los bloques de conocimiento que se necesitan y que son relevantes para la formación, las ideas generales sobre la metodología, por ejemplo, las teorías o prácticas, si es presencial de las actividades o hay actividades de campo, de laboratorio, hay intercambios, y por último las orientaciones y criterios sobre la evaluación, los recursos que se tienen disponibles y qué características tienen los estudiantes. Esto para especificarlo dentro del proyecto institucional para cada una de las titulaciones. Bueno, ahora describimos qué es lo que debe contener una titulación. El título que se otorga, las intensificaciones o especialidades de ser el caso, los requisitos de admisión, de promoción en la titulación, un diagrama con la estructura de los cursos, si son troncales, obligatorias, optativas, si hay prácticas, hay libre configuración. Allí cada universidad establece cómo es la estructura de cada una de sus asignaturas, las modalidades de progreso dentro de la carrera y posteriormente, y a qué otras titulaciones puede tener acceso si hay asignaturas que se pueden ver en diferentes titulaciones, los programas nacionales e internacionales de intercambio que ofrecen, programas de prácticas de campo, de empresas, y por último la recomendación de los alumnos que han salido y que son extranjeros para tener una muy buena titulación. Bueno, ya hemos hablado de que existe una planificación en la titulación, en el proyecto educativo, pero los docentes también tienen que hacer una planificación y hay ciertos aspectos a tener en cuenta. Uno de ellos son que se debe tener los datos descriptivos de cada una de las asignaturas, de su docencia, el sentido de la materia en el plan de estudios, los objetivos de esta materia, contenidos teóricos, prácticos, incluyendo una biografía, la metodología y los recursos disponibles que se le debe dar al estudiante, cómo se le va a evaluar y otra información que de pronto las universidades manejen de acuerdo con su contexto. Bueno, en los indicadores sobre la evaluación, todas las universidades pueden tener diferentes sistemas de evaluación, pero sí hay unos aspectos a tener en cuenta. Se debe decir qué aspectos, qué criterios, qué instrumentos, qué porcentaje de valoración se va a tener en cuenta en cada una de las evidencias y cómo se les va a evaluar. Hay universidades que de acuerdo con su modelo institucional pueden hacer una evaluación diagnóstica, una formativa y sumativa, y pueden tener diferentes escalas de valoración, A, B, C, D, F, o algunos simplemente trabajan un sistema de numeración. Continuamos con las actividades de transferencia de conocimientos. Utilizamos un estudio de casos prácticos al contexto. Utilizamos el programa de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, que es de la Facultad de Ingeniería. De ellos tienen una duración de 10 semestres. El título de formación académica es un profesional universitario de pregrado y tiene 162 créditos según la legislación colombiana. Tienen una misión como todo programa. En este caso pretenden fomentar el futuro profesional con un pensamiento crítico, ético e innovador, tecnológico e investigativo, pues para que contribuya con el entorno social. También en esta ingeniería de sistemas pues rescatamos el propósito que tiene este programa de formación, que es formar a estos profesionales capaces de interactuar con su entorno en un medio social, político y económico, utilizando la computación para aplicarlo
y también en el campo investigativo. Bueno, las competencias que la Ingeniería de Sistemas y Computación de la UPTC establece, me llama la atención que establecen diferentes campos. Uno es el humanístico y el social, en otro en el campo científico e investigativo y en otro en el campo de la formación profesional y específica. Y pues todas ellas van encaminadas a integrarse en un entorno empresarial, además de que utiliza la parte humanística para que estos conocimientos sean fáciles de interactuar y que se puedan aplicar a las ciencias sociales, es decir, a todo su entorno. El estudio de casos práctico continúa con el perfil. Es un perfil profesional donde el egresado de este programa tiene todas las fases del desarrollo, como es la evaluación, la gestión, la planificación, el análisis, el diseño, implementación, mantenimiento, control y mercadeo de los problemas que se encuentran en su entorno. Y así pues continúa con otra serie de perfiles que da a entender que necesita suplir las necesidades de su entorno y está orientado a esas ciencias básicas del software. Bueno, acá encontramos el plan de estudios, entonces está dividido por las asignaturas, el número de créditos, el semestre en el que se va a cursar y el área interdisciplinaria que se podía establecer. Puede ser que sea indisciplinaria o general o es de profundización, según el plan de estudios que aparece. Bueno, acá tenemos como referencia algunas estructuras del planeador de actividades académicas, donde se identifica el programa, el semestre, si es trabajo presencial, si es trabajo independiente, los requisitos, los prerequisitos, el tutor, el periodo académico, el año. Entonces notan que está bien estructurado el plan de la asignatura con una fecha, unos contenidos, unos objetivos, metodología, recursos, el tiempo que se trabaja individual o tiempo que se tiene de trabajo también presencial y los criterios de evaluación. Entonces son algunas de las estructuras que se manejan dentro de la planificación. Bueno, ya para hacer actividades de evaluación, si estamos trabajando de manera presencial o incluso se puede hacer con una videoconferencia, podemos utilizar una herramienta para hacer quiz que es Kahoot, en la que se puede interactuar de una manera muy divertida y dinámica. Si no, podemos plantear de pronto que en el estudio de casos que acabamos de mencionar, pues el estudiante lo pueda analizar y con el fin de que pueda hacer algunas observaciones para que se pueda continuar con el grado de acreditación que tiene la carrera o que pueda hacer algunas observaciones que puede causarle buena impresión o por el contrario algunas recomendaciones para el programa. Los conocimientos disciplinarios que deben tener los docentes. Entonces, ¿qué perfiles deben cumplir? A mi criterio, pues la persona debe ser un magíster en administración y planificación educativa como mínimo. Si es mejor, pues debe tener su doctorado, que tenga una formación en entornos virtuales de aprendizaje. Con respecto al conocimiento pedagógico, pues una formación pedagógica, de pronto un pregrado o un diplomado, que tenga capacidades culturales y conceptuales, capacidad de comunicación, capacidad social y una capacidad de investigación. Bueno, como conclusión, la planificación educativa y sobre todo en el sector de educación superior, encontramos que existen grandes referentes para los conceptos que se necesitan, que cada uno de los países y su contexto ha ido utilizando la planificación de acuerdo con las necesidades que pretende suplir, aunque existen cierta reglamentación que se debe cumplir, ya sea por el número de créditos o de pronto por el perfil de los docentes. Todo esto está enmarcado dentro de un contexto, pero sí es importante que analicemos algunos ejemplos claros como el estudio de casos en el que las universidades de alta acreditación, como en este caso la UPTC, y en su programa de Ingeniería de Sistemas y Computación, que son de alta calidad, pues nos muestran cómo la planificación ha hecho que sus procesos cada vez sean más eficientes y eficaces y que los egresados de este programa pues logren alcanzar y
sus objetivos y además de eso puedan transformar la sociedad para lo que han sido formados, en este caso para utilizar la tecnología de una manera correcta y puedan lograr y alcanzar las metas profesionales y personales y puedan suplir para la sociedad las grandes necesidades.